Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de la belleza y cómo cuidarnos. Vamos a estar con una dermatóloga que nos va a estar explicando qué cuidados hay que tener para la piel ahora que empieza el verano, empezamos a tomar sol. También vamos a estar hablando de estética corporal y de adiposidad localizada y los tratamientos que están en el mercado. Enseguida venimos. Bueno, dijimos en Había una vez una mujer que íbamos a hablar de belleza y cuidados de la piel, por eso está con nosotros la doctora Mónica Prida, que es jefa del servicio de dermatología del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Gracias por haber venido, Mónica. Gracias a ustedes, buenos días a todos. Bueno, hablamos en esta época del año de los cuidados de la piel, porque empezamos a tomar sol, empezamos a decir, bueno, a ver qué pasa por acá, hay manchas, hay granitos, cómo puedo tomar sol, cómo puedo hacer para cuidar mi piel, digamos, qué medidas hay que tener en cuenta. Bueno, tengamos en cuenta que la piel es el órgano más extenso del organismo y el que está más expuesto a todos los factores ambientales exógenos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sol y el calor durante el verano, y al estar las zonas más expuestas, son las que debemos tomar cuidado con respecto a esto. Con respecto al calor, antes de hablar del sol, ¿no es cierto? Con respecto al calor, hay que tener en cuenta una cosa, que el líquido, o sea, que nosotros eliminamos, nos produce un ambiente húmedo también en la piel. Esa piel con ese ambiente húmedo es propensa a infecciones. O sea, por un lado tenemos eso, por lo tanto debemos secarnos, usar ropas de algodones y sobre todo tener en cuenta que en la zona de pliegues, o sea, en axila, en zonas inguinales y entre los dedos, sobre todo de los pies, deben ser protegidos con mayor cuidado para evitar sobre todo las sobreinfecciones tan comunes en verano. Y otro tema, ¿no es cierto?, es el sol. El sol que provoca, pese a que es beneficioso, porque nos ayuda a producir la vitamina D, ¿no es cierto? Pero una cosa es tomarlo en forma progresiva, en horarios acordes, o sea, fuera de los horarios recomendados, que son los horarios que no se debe tomar, que es de 11 a 16 horas, tomados en esos horarios. ¿Y por qué digo progresivo? Porque el cuerpo es como que se va acostumbrando, produce un pigmento que es melanina, lo que nos da ese color marrón, que es el que nos está protegiendo del daño celular. Claro. Vos decís en forma progresiva, por ejemplo, no es ponerse al sol la primera vez toda la tarde. Claro, digamos. que es lo que a veces ocurre. La persona nunca estuvo al aire libre, de pronto le toca vacaciones, va ese primer día, está 10 horas en la playa, lo único que logra es una gran quemadura solar. Claro. O bien, me imagino yo que se puede ir tomando de a poquito, por ejemplo, 20 minutos, media hora, bueno, y así progresivamente. Claro, yo lo que siempre digo, apenas empieza el sol, apenas empieza la posibilidad de estar al aire libre, sobre todo el caminar, por ejemplo, por supuesto que después hablamos, necesitamos buenos protectores solares, pero empezar las caminatas diarias, que eso, en forma vertical, el sol se adquiere diferente que en forma horizontal y eso está demostrado. Entonces, además tener en cuenta que va a dar sobre todo cuero cabelludo. ¿Quiénes van a tener mayor problema? Los hombres que están pelados. Las orejas también de los hombres que producen daño ahí. Y sobre todo los hombros y el dorso del pie, que uno siempre se olvida que cuando empieza, y vemos muy comúnmente quemaduras en dorso de pie. Porque te expones, caminas y es ahí donde el sol da sobre todo. Distinto que si estás en posición horizontal, ¿no es cierto?, que es más bien la zona del centro abdominal y del tórax. Claro. ¿Y cómo seleccionamos un buen producto que nos proteja del sol? Lo que hay que tener en cuenta primero, hablamos de chico, protectores solares de chico. Hay que usar específicamente pediátricos y no colocarle a los niños menores de 6 meses. Y siempre se prefiere que el niño hasta el año no tenga una gran exposición. O sea, que el pediátrico hasta los 6, 7, 8 años, ¿no es cierto?, porque tiene factores físicos y químicos, los protectores de los adultos, hay que darle protectores especiales. Y después, ya más grandecito, ¿no es cierto?, colocar. Siempre uno habla de acuerdo al tipo de piel, pero lo que sí tiene que quedar como concepto, que no debe ser menor de 30. Y que debe aplicarse unos 20 minutos antes de ir al aire libre, de ir a la pileta, ¿no es cierto? Y cada vez que el paciente se moja, o sea, que entra al agua, volvérselo a colocar en forma uniforme por todo el cuerpo. Claro. ¿Qué pasa si no hacemos eso?
Y lo ¿Qué pasa si no nos ponemos un protector? La verdad que se produce bastante quemadura y uno lo ha visto muchas veces. Mal puesto un protector, por ejemplo, uno apoya la mano y pone el protector, uno ve que el paciente entre los dedos, que no se puso el protector, ahí tenemos quemadura. Claro. O sea, ¿qué evita el protector? Ese color rosado, ese color de quemadura. La quemadura de la piel. La quemadura, eso es lo que evita. ¿Y qué pasa cuando las mujeres, digamos, empezamos después de los 40 años a mirarnos la piel? ¿La tenemos que cuidar más que cuando somos más jóvenes? ¿Cómo trabaja esto en cuanto a la exposición solar? Por supuesto que la hidratación se pierde con la edad, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el sol tiene memoria. O sea, a los 40 años lo que vamos a tener es las manchas de los 40 años de vida. Claro. Entonces, cuando uno le dice al paciente, mira, las manchitas de vieja no le llamamos los lentigos solares. ¿Por qué? Pero le digo, son las manchas de la vida, le digo yo. O sea, si tenés 70, tenés 80 y tenés muchos lentigos, es que has estado expuesto al sol 70, 80 años. Y si uno observa las abuelas, le digo a todos los pacientes lo mismo, observa las piernas, los lugares antes que no se descubrían tanto, vos vas a observar que la piel es blanca como el sillón, que no tiene mancha, que no tiene arruga. O sea, la conclusión es que uno se va, porque el sol que provoca envejecimiento. O sea, ¿qué significa eso? Que produce un daño directo a la dermis, a toda la fibra, el colágeno, la elastina. Por más que le pongamos las cremas que le pongamos, el daño está hecho. Las manchas están. Y aparte, bueno, si vamos a hablar, ¿no es cierto?, todo lo que significa queratosis actínica, que son unas manchas rosadas escamosas, que con el correr del tiempo se transforman en los famosos tumores de piel, en los carcinomas. Bueno, y justamente vamos a hacer referencia a esta campaña nacional de prevención del cáncer de piel que se está llevando adelante. Mónica, contanos de qué se trata. Como hace 20 años, la Sociedad Argentina de Dermatología lleva a cabo una campaña a nivel nacional que es gratuita en los hospitales públicos y también se hace, sobre todo en algunos pueblos, en lugares más chicos donde no hay hospitales, se hace en centros privados. Vamos a dar el número de teléfono donde la gente se pueda asesorar y preguntar dónde tiene un lugar o un lugar más cerca, en el caso en el interior de la provincia sobre todo, y en el caso nuestro acá en Santa Fe se hace en el Hospital Iturraspe de 8 a 12 de lunes a viernes, la semana del 18 al 22, se hace en el Hospital Protomédico, en el Hospital Cuyen y en un centro privado que es el Doctor de la Peña. Vamos a dar el teléfono si te parece, que es el 0800-999-0723, ustedes también lo van a ver en pantalla, así que cualquier información se puede llamar a ese número. Sí, directamente, o sea que concurran de 8 a 12, la consulta es gratuita y es para control de lunares y de algún tipo de manchas o algo que hayan visto, que pique, que moleste, que haya cambiado de color. Entonces que consulte y bueno, será atendido. Muchísimas gracias por haber venido, Mónica, muy amable. Vamos a hacer una pausa en Había una vez una mujer, enseguida venimos. Bueno, vamos a hablar ahora de belleza y estética corporal con una reconocida profesional de nuestra zona que nos cuenta cuáles son las principales consultas de las mujeres en esta época del año. Las mujeres en esta época del año, principalmente el tema es celulitis y en algunos casos adiposidad. Cuando hablamos de celulitis, siempre está mal dicho, en realidad, porque la celulitis es una infección del tejido, que no es el caso que nosotros tratamos. Nosotros tratamos una problemática del tejido que viene justamente por mala circulación. Hay un problema circulatorio tanto sanguíneo como linfático, es decir, que al tejido no le llega buen oxígeno y buenos nutrientes, no hay quien desintoxique bien ese tejido. Y eso también trae como consecuencia que los adipocitos, que son las células grasas, tengan un mal funcionamiento, es decir, se agrandan, se llenan de líquido y trae todo esto que es la piel de naranja.
Esta forma de piel de naranja, justamente, la podemos ir resolviendo o buscándole modificaciones a través del masaje manual, a través del drenaje linfático manual. La aparatología también es apta para poder modificar esta piel de naranja, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta piel de naranja tiene muchos factores que la generan. Y este es el tema. Cuando hay tantos factores que la generan, es demasiado difícil poder quitarla del todo. Sí podemos modificarla y mucho, sobre todo si tratamos de que todos estos factores podamos tenerlos controlados. Hablamos de un factor genético o hereditario, el cual no lo podemos devolver. Hablamos de un factor circulatorio importante, es decir, hay personas que tienen muchas horas de estar sentada, tenemos personas que no tienen un buen ejercicio físico y eso también trae como problema digamos, el estancamiento de los fluidos que perjudica y genera también esta piel de naranja. Dentro de todo lo que es el masaje modelador manual y demás, podemos decir, y está comprobado, que cuando una persona se ve al espejo y ve zonas que no le gustan, como puede ser el pantalón de montar, como puede ser la pancita, se genera en el inconsciente una negación de esa zona. Es decir, como no lo quiero, lo niego. Esta negación inconsciente hace que esa zona comprometida justamente no le llegue buena irrigación sanguínea, no le llegue buen oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Trae más problemas dentro de esa zona. El masaje modelador manual, el drenaje linfático, hasta un masaje de relajación, es decir, el contacto que nosotros podamos brindarle a esa persona, hace que estas zonas adormecidas o negadas se despierten. El pulido corporal, cuando iniciamos la temporada de sol, es necesario para que el bronceado sea más uniforme, pero lo que nosotros podemos hacer en gabinete sin duda es mucho más fuerte que lo que la clienta puede hacer en el domicilio. Pero de todas formas es necesario tanto el de gabinete, por lo menos al iniciar la temporada de sol y al finalizar, y el de domicilio de 1 a 2 veces por semana para que la persona se lo pueda hacer en el cuerpo, teniendo en cuenta que el día que se lo haga no tome sol. De la misma forma que la depilación, porque también es una exfoliación. El día que nos depilamos no se puede tomar sol o sol con protección. Y si venimos a depilarnos con haber tomado sol antes, bueno, lógicamente vamos a sacar el bronceado y va a arder un poco más. La depilación definitiva da resultado. Da resultado, en algunos casos más, en otros casos menos, pero da resultado. Lo que es el tratamiento facial en una temporada de sol, lo que hacemos es como prevención, es preventivo, es decir, se le brinda a la piel todas propiedades antioxidantes para proteger a la célula que va a ser atacada por el sol, o el mal sol, por así llamarlo. Entonces le damos la propiedad de poder defenderse contra el sol. De esta forma las lesiones no van a ser tan graves. Yo estoy de acuerdo con el sol porque creo que el sol es necesario, es una fuente de energía, sintetiza vitaminas en la piel, hace bien al ánimo de la persona, hace bien a los huesos, es muy bueno, pero hay que saber cuándo y cuánto. Muy bien, y seguimos aquí en Había una vez una mujer hablando de la belleza, de la estética corporal, y en este caso está con nosotros el doctor Rodolfo Benech, que nos visita otra vez aquí en Había una vez una mujer, es especialista en cirugía plástica. Gracias por estar acá otra vez, Rodolfo. Gracias a vos por invitarme. Bueno, las mujeres en esta época del año empezamos a sacarnos la ropa, a ir a tomar sol, a ir a la playa y empezamos a ver cosas que no nos gustan para nada. Hablamos de tratamientos de adiposidad localizada. Tuvimos algunas consultas sobre este tema. Contanos de qué se trata esto y qué es lo que se puede hacer.
Bueno, para los casos de adiposidad localizada, que como vos muy bien decís, es una época del año donde empiezan, ¿no? Sí, nos empezamos a ver. Quizás siempre está, pero se hace Sí. mucho más notorio, ¿no? Sí. Entonces empiezan las consultas para ver cómo se puede corregir. Uno de los tratamientos que podemos ofrecer en los casos de adiposidad localizada, en pacientes relativamente jóvenes, con buena, que no tienen mucha flacidez de piel y demás, es la liposucción. La liposucción es un procedimiento quirúrgico en el cual a través de pequeñitas incisiones se insertan cánulas que lo que van a lograr al ir sacando, digamos, tejido adiposo es hacer un modelado de la silueta corporal, ¿no? Y eliminar de esa manera esas adiposidades localizadas que tienen a veces las mujeres a nivel abdominal, Sí, a sobre nivel todo de la en- región de la cadera, Sí. en cara interna de muslos, se puede hacer también en cara interna de brazos. Eso es lo que te iba a En preguntar. todos- ¿En qué zonas del cuerpo es más factible poder hacerlo? Esas son las más frecuentes, la región Bien. de cadera, la región de los flancos, la espalda, la región abdominal, Sí. los brazos a veces también. Y bueno, hay que entender, digamos, a la liposucción como un procedimiento en realidad tridimensional, ¿no es cierto? A veces como el escultor busca encontrar las formas en la piedra, bueno, nosotros trabajamos con el cuerpo humano, pero lo que Sí. tratamos de lograr es lo mismo, ¿no? Hacer un cambio en la forma, dar forma y dar un contorno, no solamente Claro. eliminar tejido graso, Claro. no solamente sacar tejido adiposo. ¿Y se puede hacer a cualquier edad? ¿Cómo funciona eso? Sí, la liposucción en realidad, después de realizar el procedimiento, va a haber una retracción de la piel, Sí. se necesita que no haya tanta flacidez, ¿no es cierto?, Ajá. cutánea. Por lo tanto, se obtienen mayores beneficios, sobre todo en pacientes entre los 20 a 40 años. Ajá. No quiere decir que no se pueda hacer, digamos, más allá. Sí. Yo lo único que digo es que sí se obtienen los mejores réditos porque esa piel después de una liposucción se va a retraer y se va a pegar a los planos profundos. Y en esa edad eso sucede, digamos, en forma Claro, como más satisfactoria. naturalmente, claro, sí, seguro. Exacto. Después ya se empieza a complicar un poquito más después de los 40. Sí, un poquito Bueno, más. pero podemos hacer Pero la bueno, consulta igual, sí. Después de esa edad, habitualmente las pacientes que ya han tenido hijos, embarazos, Sí, ¿no es cierto?, y sobre demás, todo eso, sí. se dan otros fenómenos, además por la edad en sí mismo, Ajá. ¿no?, que va a empezar a haber flacidez cutánea, Sí. empieza a estar flojos, ¿no es cierto?, Ajá, la sí, piel, sí, sí. y es muy común también que eso se acompañe de debilidad de los músculos y aponeurosis, que están por debajo de esa grasita, ¿no? Que se puede palpar. Ajá. Yo voy a traer unas diapositivas si podemos verlas en imágenes. Ahí las estamos viendo, perfecto. Sí. Perfecto, si la cámara nos puede ver ahí en la imagen de la izquierda, Sí. puede observarse un abdomen un poquito globuloso. Ajá. Esto puede ser muchísimo más magnitud, ¿no? Por Sí, ejemplo, los pacientes de grandes sí. pesos ponderales que pierden muchísimo peso, Ajá. en pacientes, digamos, que han tenido una obesidad importante, y ahí se ven algunas estrías y flacidez. Ese tipo de abdomen no se va a obtener un beneficio o no completo solamente con una liposucción. Ajá. En este caso lo que hay que hacer es, como muestra la imagen de la derecha, que sería Ajá. la imagen del postoperatorio, Quedamos una incisión- así, ¿es verdad? Sí, sí, puede lograrse. Sí, sí, Qué sí. bueno, sí. Es muy interesante esto porque, además de combatir la adiposidad localizada, Sí, porque sí. puede hacerse además de hermolipectomía, que es este procedimiento, o abdominoplastia, que significa Ajá. prácticamente el mismo procedimiento, puede ser asistida por liposucción. Ajá. Entonces, eliminamos los cúmulos grasos y además estamos reconstruyendo la debilidad de la pared y los músculos. Combinamos, que es lo que da la claro. forma globulosa al abdomen, como lo Ajá. muestra la imagen de la derecha. Sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, fíjate cómo puede recuperar la tensión, ¿no es cierto?, de la pared, digamos, como tenía previamente, y corregirse además con un excelente campo de exposición todo lo que son las debilidades de la pared, si hay alguna hernia concomitante y todo lo que sean debilidades para de esa manera reconstituir y que quede abdomen plano nuevamente. Yo te digo que a ninguna mujer le gusta tener esa pancita. Nos vemos y No, no, por supuesto. queremos tener esa pancita. Pero a veces tenemos un poquito de miedo a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Es algo sencillo? ¿Qué pasa con el postoperatorio? Sí, hay ciertos cuidados que hay que tener. Lo que tenemos que entender siempre que son procedimientos quirúrgicos, que creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es importante que lo haga un médico especialista calificado, Sí. que se haga en lugar acorde, ¿no es Sí. cierto?, habilitado, con todos los elementos necesarios. Y después hay una serie de cuidados que van a garantizar esa retracción de la piel, como dijimos, que es, por ejemplo, la compresión elástica, eso es muy importante, tanto después de una liposucción como de una abdominoplastia, ¿no? Como vimos en la imagen, va a ir acompañado de un cuidado del postoperatorio, hay que evitar hacer los ejercicios, ¿sí? Claro. Eso, en el caso cuando comienzan después de los 14 o 21 días, tiene que ser muy paulatinos, muy despacito. Sí. Si bien la paciente camina al día siguiente de la cirugía, Sí. eso no hay ningún inconveniente,
va retornando paulatinamente hacia la actividad normal. Claro. Y va a requerir, digamos, una compresión elástica, en el caso de liposucción, un promedio más o menos de 21 días, y en el caso de la dermolipectomía, una fajita por un mes. Ajá. Y que ese puede sería más o extenderse menos el un poquito postoperatorio, y no es nada complicado, más allá de tener los cuidados que vos hacías referencia, ¿no es cierto? No. Todo lo que sabemos, ¿no?, para aumentar la seguridad de la cirugía en general, ¿no? Claro. El chequeo cardiovascular, exámenes de laboratorio o bioquímico, determinando, digamos, que ciertos parámetros estén dentro de lo normal, Sí. y eso es darle seguridad también a los procedimientos. ¿Qué pasa si después volvemos a aumentar de peso? Bueno, es muy buena tu pregunta, muy buena. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que hay pacientes que llegan con un sobrepeso muy importante, tienen que entender que todas estas cirugías no sirven para bajar de peso. Claro. Sí sirven para cambiar la forma, ¿sí? Para modelar contorno, para lograr otra forma, digamos, que tener más cintura, por una aplicatura, porque hacemos liposucción, las cartucheritas, ¿no es cierto?, de grasa acá en la región trocanteria o de la cadera, también se pueden, digamos, suavizar el contorno, todas las concavidades y las convexidades naturales, ¿no es cierto?, del cuerpo se pueden recrear de manera, digamos, muy satisfactoria con este método. Y saber, digamos, que esto requiere después de un cuidado, no es que me haga una lipo o me hice una abdominoplastia y después vida normal. Claro. Es decir, además de los cuidados postoperatorios está el tema de, es un tema matemático, digamos, si uno ingiere mucho más de lo que el metabolismo de las calorías que utiliza o quema, es evidente que va a ir a la acumulación de tejido adiposo. Claro. Pero después de una liposucción o después de una abdominoplastia, la forma obtenida se mantiene. Ajá. Es decir, las células adiposas que nosotros sacamos con el procedimiento no está más en el cuerpo. Claro. Pero las que quedan sí pueden hipertrofiarse. Ajá. Es decir, si sacamos una región trocanteria, ¿no es cierto?, que tiene un almohadillado importante graso y tenía esas puntas salientes, eso no vuelve a salir por más que aumenta de peso. Sí. Pero obviamente que tenemos que cuidarnos para garantizar un resultado óptimo. Bueno, vamos a decir a dónde te podemos consultar, como siempre, así nos dejas así como dice la foto, señora. Bueno, mire la foto y así vamos a quedar de bellas. Sería Clínica de Nefrología en Avenida Freire 3048, llamando al 483-1917, la Clínica del Sol en Suipacha 2225, al 453-2085, o si no tenemos un mail para cualquier consulta que quieran hacer, cirugía@rodolfobenech.com.ar, esto está saliendo en pantalla, así que allí se puede consultar también. Muchas gracias, Rodolfo. No, gracias a vos por siempre. invitarme. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Bueno, como todos los sábados está con nosotros Cristina para recomendarnos algo para leer durante la semana. ¿Cómo estás, Cris? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Gaby. Bueno, hoy vamos a tener, literatura de alto nivel. Ajá. Y esta vez contradiciendo un poquito lo que siempre recomiendo de que en lo posible leamos literatura en el idioma original. Encontré una muy buena traducción del inglés. Lo que vamos a trabajar hoy es una obra de David Herbert Lawrence, un escritor inglés que nació en 1885 y murió en 1930 en Francia. La obra se llama Hijos y Amantes. Es una excelente traducción, y cómo me he dado cuenta de eso sin haber leído el original en inglés, porque realmente tiene una riqueza literaria y ha plasmado el espíritu del escritor de una manera muy gráfica. Hijos y Amantes podría convertirse en el paradigma de la novela psicológica. Cuenta las relaciones de padres e hijos justamente, pero esto de amantes no necesariamente está dirigido a los amores que los hijos tienen con personas de distintos sexos, sino que cuenta una particular relación entre los hijos y su mamá. Cosa, si uno debiera hacer un poquito de pseudo broma, tendría que decir que el protagonista, en lugar de llamarse Paul Morel, debería llamarse Edipo directamente. Claro, sí. Claro. Un Edipo no resuelto, digamos. O unos cuantos Edipos no resueltos. Y no querido resolver, Claro. en realidad. Ajá. Bueno, también Lawrence se caracteriza porque al mismo tiempo el protagonista proviene de una familia cuyo papá es minero
y cuenta entonces todo el proceso de Inglaterra de la industrialización, es decir, cómo va cambiando el contexto social, económico, político, y dentro de ese marco tan conflictivo, cómo las relaciones, los amores y los desamores también van cambiando. Realmente es una novela apasionante. Yo la leí por primera vez en forma obligatoria en 1972, de esa época es este ejemplar, en la facultad. Pero he vuelto a releerla en las distintas etapas de mi vida y realmente es una novela para sacarle realmente el juguito y para cotejar la propia vida a través de los años, para ver cómo uno comprende y se identifica con los sentimientos de los personajes. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina, como siempre. Nos reencontramos el próximo sábado. Ya no tenemos más tiempo, nos despedimos diciéndoles cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestro Facebook, Había una vez una mujer. Nuestro teléfono, 156-315-054. Ustedes pueden escribirnos habiaunavezunamujer@gmail.com y les contamos, para aquellas personas que nos han preguntado acerca de los programas anteriores que no han podido ver, que están todos en el Facebook de Había una vez una mujer, y también en YouTube ustedes ponen Había una vez una mujer y pueden ver todos los programas que no han podido ver hasta ahora. Muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos el próximo sábado. Tengamos en cuenta que la piel es el órgano más extenso del organismo y el que está más expuesto a todos los factores ambientales exógenos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sol y el calor durante el verano, y al estar las zonas más expuestas, son las que debemos tomar cuidado con respecto a esto. Con respecto al calor, antes de hablar del sol, ¿no es cierto? Con respecto al calor, hay que tener en cuenta una cosa, que el líquido, o sea, que nosotros eliminamos, nos produce un ambiente húmedo también en la piel. Esa piel con ese ambiente húmedo es propensa a infecciones. O sea, por un lado tenemos eso, por lo tanto debemos secarnos, usar ropas de algodones y sobre todo tener en cuenta que en la zona de pliegues, o sea, en axila, en zonas inguinales y entre los dedos, sobre todo de los pies, deben ser protegidos con mayor cuidado para evitar sobre todo las sobreinfecciones tan comunes en verano. Y otro tema, ¿no es cierto?, es el sol. El sol que provoca, pese a que es beneficioso, porque nos ayuda a producir la vitamina D, ¿no es cierto? Pero una cosa es tomarlo en forma progresiva, en horarios acordes, o sea, fuera de los horarios recomendados, que son los horarios que no se debe tomar, que es de 11 a 16 horas, tomados en esos horarios. ¿Y por qué digo progresivo? Porque el cuerpo es como que se va acostumbrando, produce un pigmento que es melanina, lo que nos da ese color marrón, que es el que nos está protegiendo del daño celular. Claro. Vos decís en forma progresiva, por ejemplo, no es ponerse al sol la primera vez toda la tarde. Claro, digamos, que es lo que a veces ocurre. La persona nunca estuvo al aire libre, de pronto le toca vacaciones, va ese primer día, está 10 horas en la playa, lo único que logra es una gran quemadura solar. Claro. O bien, me imagino yo que se puede ir tomando de a poquito, por ejemplo, 20 minutos, media hora, bueno, y así progresivamente. Claro, yo lo que le decimos... Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de la belleza y cómo cuidarnos. Vamos a estar con una dermatóloga que nos va a estar explicando qué cuidados hay que tener para la piel ahora que empieza el verano, empezamos a tomar sol. También vamos a estar hablando de estética corporal y de adiposidad localizada y los tratamientos que están en el mercado. Enseguida venimos.
Bueno, dijimos en Había una vez una mujer que íbamos a hablar de belleza y cuidados de la piel, por eso está con nosotros la doctora Mónica Prida, que es jefa del servicio de dermatología del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Gracias por haber venido, Mónica. Gracias a ustedes, buenos días a todos. Bueno, hablamos en esta época del año de los cuidados de la piel, porque empezamos a tomar sol, empezamos a decir, bueno, a ver qué pasa por acá, hay manchas, hay granitos, cómo puedo tomar sol, cómo puedo hacer para cuidar mi piel, digamos, qué medidas hay que tener en cuenta. Bueno,